Vale, vale, pues ya os paso con mi pantalla y así me veis la cara. A ver. Vale, ya estamos aquí. Buenas chicos. Bueno, hoy toca directo de Android, Kotlin, y hoy vamos a ver un poquito, como explicó mi compañero Armando el otro día, hacer un listado. Él lo hizo en Swift con iOS, pues hoy vamos a hacer casi lo mismo en Kotlin en Android y así explicamos un poco lo que es el Recycler View. El último día en Android con Kotlin estuvimos viendo la parte de interfaces, clases abstractas, tema de herencia y demás. Y en el directo anterior, que es vistas, pues un poco cómo organizar los view group, que eran los constraint layout, linear y demás, y los widgets que teníamos. Entonces hoy lo que vamos a hacer es pues también enlazar un poco el código con la vista, aunque también vimos un ejemplo un poco el otro día, pero así pues ya para ir uniendo ambas cosas. A ver. Hola, Culebre. Javi, ¿qué pasa? ¿Qué tal, tío? Así que os voy a poner ya la pantalla con el Android Studio y ahora. A ver. Vale. La transición, vale. Esto es el ejemplo que vimos el otro día, que ahora vamos a borrar todo directamente y lo vamos a hacer de nuevo. ¿Y con qué vamos a trabajar? Pues como veis aquí, que también esto lo enseñó Armando, con el API de Rick and Morty. ¿Qué es un API? Por si no lo estuvisteis viendo el otro día, que también se explicó, bueno, al final el API es, para así decirlo, una definición sencilla, es como una interfaz, una conexión que vamos a tener desde aplicaciones, ya sea móviles o desde web, con la base de datos. ¿Sabes? Se utiliza como una interfaz, a nosotros nos va a venir en un formato que se llama JSON normalmente, y de ahí vamos a obtener los datos. Como veis aquí, tenemos un ejemplo, pues por ejemplo de personajes. Tenemos aquí 671, tenemos también localizaciones, episodios y un poco el detalle. Entonces, si nos venimos aquí igual a la documentación, por ejemplo, en esta de aquí, que sería para coger todos los personajes que podemos tener, pues como veis aquí, esto nos devolvería una información de, pues aquí el count sería cuántos personajes, las páginas que tiene cada uno, porque creo que en este API, recordar, te los devolvía de 20 en 20 los personajes, ya que si te devuelve todos de golpe, al final, pues en este caso hay 671, que ya es bastante. Si hubiera más, simplemente es una llamada, sería mucho. Pero bueno, eso ya es un poco más avanzado, ya lo iremos viendo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues el resultado de todos los personajes, y aquí la información que tenemos, pues nos vendría a lo mejor un identificador, el nombre del personaje, tiene también un estado de si es vivo, el tipo de especie, género, tenemos también el origen, localización, imágenes, episodios, y bueno, esto ya es, pues depende de cada API la información que podamos ver. Y para hacer un ejemplo y veáis cómo se mostraría, vamos aquí a copiar y lo vamos a abrir en una nueva pestaña. Y como veis aquí, esto es todo el resultado de cada uno. Como veis por comas, aquí ya tendríamos otro nuevo personaje, igual con el mismo tipo de dato, pero los valores en este caso vienen cambiados. Pues cada uno el valor, el nombre, el estado que pueda tener cada uno. Hoy no nos vamos a conectar a esta API, lo que vamos a hacer es una simulación con los datos, y vamos a crearnos una lista de los personajes, pondremos pues a lo mejor la imagen suya, que he descargado 3 de ellas, ahora de todas formas os digo cómo podéis hacerlo, y mostrar un poco la información y ir jugando con la lista. Se va a explicar cómo el adaptador que necesitaríamos,
Y también vamos a explicar una cosa que no me dio tiempo el otro día con Kotlin, que son las funciones lambda. Y vamos a ver cómo a través de una función lambda podemos comunicar pues ciertas clases o parámetros que necesitemos de un lado a otro. Así que, mirad, bueno, por ejemplo, la imagen lo que yo he hecho simplemente es pulsar aquí y descargar, porque ahora lo meteremos en proyecto en el Android Studio. Y también os voy a enseñar dos formas diferentes de cargar las imágenes de esta manera o si quisiéramos vectorial. Así que nos vamos a venir aquí y de momento vamos a ir limpiando lo que es la pantalla. A ver, estas funciones de aquí ya no las vamos a necesitar. Vale, también deciros que hoy como se va a explicar el Recycler View es de al principio la manera más sencilla y más básica, ¿vale? Luego al final os explicaré una introducción a cómo hay algunas funcionalidades también que tenemos del propio Recycler View, pues también para hacer animaciones y demás. Pero bueno, ya digo que como en el Recycler View, esto de vista, mira, también lo vamos a quitar, vamos a crear una nueva, que vamos a poner simplemente, creo que un título y al final la lista. Bueno, y vamos a crear como una cabecera también para que veáis cuando, por ejemplo, vamos a hacer clic sobre uno de los ítems de lo que es la lista, para poder diferenciar qué posición es lo que hemos pulsado y ya vamos. A ver, vale, culé. Te sale el buzón bonito, cosas, el buzón igual a JSON, vale. Sí, cierto, esto no lo he explicado, vale. Esto es una extensión de Google Chrome del JSON que os podéis descargar. Lo que no tengo miedo aquí de hacerlo, eso si queréis. En un siguiente vídeo podemos hablar también de extensiones que se puedan utilizar y al final herramientas que utilicemos, porque lo normal es que todo este JSON, que es como se llama, no venga así de bonito ni que puedas leerlo, que sea legible, por así decirlo. Normalmente un JSON es un chorrón de código todo junto, va separado puntos y comas y al final es difícil de leer si no utilizamos, por ejemplo, esta herramienta de JSON o también tenemos otras. Espero que se haya entendido, ¿no? Vale. Bueno, a ver, por aquí. Exacto, vale. Entonces, vamos a crear primero lo normal, Uy, esto no es. Un text view, pues para... A ver... Aquí, text view. Para poner simplemente pues un título a nuestra pantalla. Como sabéis que estamos dentro del constraint, tenemos que anclarlo a 2 puntos mínimo. Ya sabéis que uno tiene que ser izquierda o derecha y el otro arriba o abajo. Vale. Aquí, y vamos a ponerle un texto que va a ser listado de personajes. Vale. A esto le vamos a tener que dar un ID porque como estamos dentro del constraint, al final ahora cuando queramos poner lo que va a ser como una especie de detalle del personaje y la lista, tenemos que saber sobre qué ID le tenemos que hacer referencia para después ubicarlo en nuestra pantalla. Vale, gracias Javi porque se haya entendido. Es que hay veces que si no eres un poco técnico, pues explicarlo así como normal, por así decirlo, cuesta. Entonces, pues por tratar de explicar con palabras normales. Así que vamos a ponerle un label title de ID, porque como solo vamos a tener uno, aquí, vale. Esta orientación aquí en el constraint nos sobra y lo que sí que le vamos a poner
va a ser un padding a todo para que nos respete un poco los márgenes, tanto por arriba como por abajo. Y esto vamos a darle un color un poco más negro con la propiedad de text color. Vamos a cambiarle el tamaño para que se vea un poco, al final es un título, pues tiene que ser grande. Vamos a ponerle 24 en SP. Recordad que para el tamaño de los textos tiene que ser en SP, ¿vale? Luego en tamaño de distancia, padding, márgenes y demás tiene que ser en DP. Entonces aquí tenemos ya el título y como detalle de un personaje, bueno, pues vamos a mostrar la foto, el nombre y... a ver, perdón, que nos venía más por aquí, foto, el nombre. Pues mirad, para el detalle grande vamos a utilizar todos estos campos que van a ser ID, nombre, el estatus, la especie, el tipo, aunque aquí venga vacío. Bueno, pues ahora pondremos nosotros uno por rellenar simplemente, y el género. Así que serían 1, 2, 3, 4, 5 más la imagen. Como esto vamos a hacer como una especie de truco de que al principio no se va a mostrar nada hasta que conectemos con nuestra lista, y ahí vais a ver que en cuanto se muestre la lista, sobre el personaje que mostremos vamos a mostrar toda la información de ese personaje un poco más detallada de cómo se va a ver. Así que vamos a volvernos a crear otro text view. Este va a ser para el nombre y a ver, perdón, lo vamos a alinear a la izquierda, start to start, ¿vale? Recordar las abreviaciones de que si va a ser al principio con poner STST y le vamos a dar al enter, nos va a aparecer esto y nos ahorramos el escribir un poco. Y como va a estar debajo del título, top button, y aquí sí que le tenemos que pasar el identificador. Entonces este texto va a ser el nombre y le vamos a llamar label name character, vale, y vamos a darle un poco de margen de arriba para que no esté todo junto y al final se pueda leer bien. Vamos a ponerle 16. Y para ver cómo queda este truco, que tenéis con un namespace, si le ponemos la palabra de tools, como os expliqué en un vídeo anterior, lo que va a hacer es que nos va a mostrar este texto en la pantalla, pero luego a la hora de ejecutar no se va a mostrar nada. A ver, espera la cámara, que creo que está un poco abajo. Ahí, vale. Y vamos a ponerle un nombre, pues Ricky, por ejemplo. Vale, hemos dicho, aparte del nombre, el estatus, que si está vivo, muerto o no sabemos, o está en stand-by a lo mejor. Vale, entonces aquí, en vez de label name, le pondríamos label status, y aquí vamos a ponerle, pues de momento, que está vivo. Como esto lo queremos que se sitúe debajo, aquí en el top button le tenemos que poner el identificador del nombre. Entonces, como veis aquí, ya se nos ha bajado. ¿Qué más era? La especie y el género. Vale, pues volvemos. Como van a ser todo textos, aquí vamos a poner el género y aquí la especie. Entonces el género va a ir debajo del status y la especie debajo del género. Género, este creo que es vale, o bueno, en inglés. Y la especie vamos a poner human, de humano. Nos faltaría la foto, vale. Para la foto es un image view.
A esto sí que vamos a ponerlo de momento, mira, 100 dp por defecto, de ancho y de largo. Y esto va a estar alineado a la izquierda. A ver, paren, vale. Y vamos a ponerlo debajo del título. Lo que sí que voy a cambiar, que voy a poner la imagen un poquito más aquí y alineado a la derecha suyo del final todos los textos. Entonces esto sería el top to bottom en el título. A ver, vale. Le tenemos que poner otro ID que se va a llamar image character. A ver, esto está mal escrito. Character. Vale, la C va aquí. Y vamos a ponerle un tools en esta propiedad. Que a ver qué drawables tenemos. Vale, pues esto mismo. Simplemente es para aquí pues poder ver el tamaño de la imagen que está ocupando. Y sí que vamos a darle un margen de arriba y 16 también. Vale. Aquí estamos, vale, está bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que cambiar? Pues aquí el start to start ya no va a estar anclado al padre, sino va a ser el principio de este texto va a estar al final de la imagen. Entonces, borraríamos esta línea y start to end y le pasamos el ID. Como veis, se nos ha movido justo aquí. Entonces, aparte del margen de arriba, vamos a ponerle un margen del principio, que sería margin start, y vamos a ponerle también 16. ¿Vale? Entonces, a ver, este cambio que hemos hecho en este texto de aquí, se lo vamos a aplicar a todos y vamos a sustituir la alineación de los laterales. Y también tenemos que ponerle el margen. A ver, aquí margin, ¿dónde está? El está, joder, estoy un poco ciego la verdad. Vale, y esto ya se ha movido y nos faltaría este margen Por cierto, otra cosa que no sé si sabéis y os he dicho, cuando estéis a lo mejor una vista muy pequeña no os hace falta, pero si tenéis una muy grande y no sabéis exactamente, queréis tocar algún componente, si pulsáis aquí, como veis se mueve la pantalla y os redirige a justo el widget que estamos utilizando. Entonces en este caso venimos aquí, ponemos el margen y en este de aquí, vale, ya está. Esto es lo que va a ser el detalle de nuestro personaje, y como vamos a jugar con él para ocultarlo, y al principio no va a tener nada porque como esto solo lo vamos a utilizar cuando hagamos clic en algún punto en algún ítem de la lista, pues de momento lo vamos a ocultar. Entonces, para no tener que estar ocultando cada uno de estos elementos, lo vamos a encapsular en otro constraint layout, para directamente cuando queramos mostrarlo, simplemente mostramos todo el contenido y ya se mostraría cada uno de los elementos, lo que ocupe, y esto sí que va a ser start to start parent y el top to bottom en el título. Y como veis, este constraint lo tenemos que cerrar exactamente aquí. ¿Qué nos dice aquí? Que claro, como estamos ya dentro de un view group, no tenemos referencia a este título. Entonces este top to bottom se tiene que cambiar y lo que vamos a hacer es alinear la parte principal, o sea, el top de la imagen con el padre. Y como veis aquí, ya se ha alineado. Vamos a ponerle a esto el margen para todo el contenedor, los 16, y le tenemos que poner un identificador para luego cuando queramos mostrarlo u ocultarlo. Así que vamos a poner character detail container. Vale, y container, vale, ya está. Como esto al principio no se va a ver, la visibilidad
con esta propiedad de visibility lo vamos a poner en gone, para que no nos ocupe el espacio. Y como queremos que aquí sí que se nos muestre, con tools se lo ponemos visible para a la hora del diseño poder utilizarlo. Así que una vez tenemos esto, ahora ya vamos a empezar a explicar un poco lo que es el Recycler View. El Recycler View, la traducción es reciclado de vistas. ¿Esto qué va a hacer? Que no nos está cargando cada vista de la lista, sino que lo que tenemos dentro de la pantalla, por ejemplo, depende de cómo sea también cada elemento de los que queremos mostrar, si es muy grande, muy pequeño, te va a ir mostrando, pues a lo mejor, si es muy pequeño, te mostrará, pongámosles que entran en nuestra pantalla 10 elementos. Pues cuando tú hagas scroll hacia arriba o hacia abajo, bueno, si estás al principio de la lista, hacia arriba no vas a poder hacer porque no hay nada, pero si vas bajando hacia abajo, lo que va a hacer es que la primera vista que hay arriba, eso va a desaparecer en la pantalla, pero es como que te la va a volver a pintar debajo con el siguiente elemento en esa posición. Entonces conseguimos de esta manera no sobrecargar mucho las vistas, teniendo que añadir un elemento y una vista nueva por cada ítem que nos ocupe, y tener siempre actualizado todo. A ver, espera, que hay un fallo aquí. Vale, esto es igual el padre vale, ya está. Que justo, además lo bueno, mira, el Android Studio, la nueva actualización, por cierto, la 4.2, ya te viene aquí con los warning y todo lo que está bien, para que a simple vista a lo mejor se te escapa algo, ya si sabes que hay algo en rojo, luego en estos puntos de aquí te va a aparecer. Estos dos en amarillos que son warning, esto nos quiere decir que este texto está hardcodeado, como se dice, y eso qué significa, que simplemente está aquí y no está en el archivo de string. Para poder moverlo, en Mac podemos hacer el Option Enter, y como veis aquí ya nos dice que lo podemos extraer al recurso de string. Entonces vamos a ponerle el título de label character title, y así sabemos que esto va a ser la etiqueta o el label del título de nuestra lista de caracteres. Como veis aquí ya se ha quitado. Después, en la imagen lo que nos aparece es que falta el content description en una imagen. Esto es para cuando hay personas que son ciegas, por ejemplo, y adaptas tu aplicación. Si tú le pones aquí una descripción, cuando una persona ciega puede interactuar, le va a saltar por voz la imagen que puede tener. Vale, ya está. Entonces, esto minimizamos un poquito. Ahí. Y vamos a crearnos para el Recycler View. Como veis aquí, ya lo tenemos. Vamos a hacerle que nos va a ocupar todo el ancho de la pantalla, y de largo, pues lo que ocupe. De hecho, como esto va a ir creciendo por abajo, en verdad tampoco nos importa mucho, porque luego va a hacer el scroll y ya lo vamos a tener fijo. Como estáis viendo, se queja de que no tenemos las constraints, entonces esto va a ir centrado, ¿vale? Y lo vamos a poner top to bottom debajo del container, que no lo veo ahora, aquí, character detail container. Como veis en esta vista, pues mira, ya nos han aparecido aquí un ejemplo que sería el ítem 0, 1, 2. Esto es un ejemplo que aquí pondría 10. Recordaros que en programación las listas empieza desde la posición 0, no empieza desde el 1. Le vamos a poner un identificador y le vamos a llamar character recycler, para saber que estamos haciendo referencia a un Recycler View. Y un margen también, recordar, siempre ir poniendo márgenes, porque si no al final se os va a pelotonar todo, y luego a la hora de verlo pues es un poco más complicado.
Vale. Bueno, pues aquí tenemos el Recycler View. ¿Qué características tiene de especiales? Necesita un adaptador para poder configurarse y decirle la posición que lo queremos. Si a lo mejor lo queremos en horizontal, en vertical, podemos hacerlo también como si fuera un grid layout, en plan con celdas. Ahora os voy a mostrar los ejemplos de cómo serían. Y luego también puedes ponerle diferentes tipos de celda. Según a lo mejor te interesa, a lo mejor en una lista tienes varios elementos y quieres que cada elemento o cada X elemento con unas ciertas características se puedan formar de una manera o de otra. En la parte de código, directamente con esto, de código no, de XML, ya con esto nos valdría. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a crear una clase... Ay, perdón. Que me coloco la espalda. Ahora nos vamos a crear una clase aparte para el adaptador. Y vamos a ver las funcionalidades básicas y lo mínimo que se tiene que hacer para implementar al final el Recycler. Vale, esto ya no lo vamos a utilizar. Recordar el binding, sí que esto lo he dejado porque al final con esto es con lo que tenemos el acceso a las vistas. Y lo que vamos a hacer es new, nos vamos a crear un nuevo paquete, ¿vale? Vamos a empezar a ir organizando un poquito de estructura y nos vamos a crear un paquete que se llame adapter. Como veis, simplemente te crea un paquete dentro de Java y nada más. Entonces, dentro de aquí, una nueva clase que va a ser nuestro adaptador, para ponerle al final un nombre específico, es decir, el adaptador de qué es, pues como vamos a dibujar o pintar en una lista de personajes, pues al final yo creo que le llamamos characters adapter y ya está. Para utilizar un Recycler View, lo que tenemos que hacer y decirle que es para que sea un adaptador es extender esta clase de Recycler Adapter. Recordar, para extender de una clase en Kotlin con los dos puntos, ¿vale? Y empezamos a escribir Recycler View y aquí tenemos que hacer punto adapter y en este adaptador, en este tipado, lo que nos pide es un view holder. ¿Qué es un view holder? Vale, un view holder es lo que va a ser cada celda, cada elemento, cada tipo. Vamos a necesitar también este adaptador de view holder y nos vamos a tener que crear aparte otra vista donde vamos a especificar cada elemento de la lista. Como veis también aquí nos aparece en rojo porque dice que tenemos que implementar miembros. Primero de todo vamos a hacer la referencia a el adaptador y vamos a ir creando las cosas según nos las vaya sugiriendo, nos las vaya pidiendo y por orden de necesidad. Entonces, como lo vamos a crear como una clase interna, vamos a hacer character adapter punto y de momento no la tenemos creada, pero sería holder. Aquí, para crear una clase interna en Kotlin, tenemos la palabra reservada inner y esto quiere decir que simplemente va a ser una clase interna de esta clase, que no se puede acceder desde fuera ni modificar ni nada, simplemente vamos a poder tener el acceso desde aquí. Ay, y esto creo que es... Vale, le faltaba el constructor, perdón. Entonces, como la hemos llamado holder aquí en lo rojo, perdón, falta el inner class para indicárselo. Tenemos un constructor y esto lo vamos a extender de recycler view punto view holder. Y esto que nos pide, como veis, nos está pidiendo un item view, es una vista, que va a ser la vista pues específica de cada celda que queramos pintar. Vale. De momento tenemos creado esto así, que sería lo básico. Entonces, ahora como veis aquí, esto nos
obliga a implementar los miembros, seleccionamos los tres, y esto por organización sí que yo, como hemos creado la clase de antes, me lo suelo llevar primero aquí arriba, ¿vale? Y de momento ya lo tenemos. Ahora os voy a explicar estas tres funcionalidades, qué es lo que nos aporta y para qué sirve cada una. Vale, empezamos por la primera. De hecho, bueno, vamos a ponerla en orden de cómo se van a explicar. Vale. Esta función de onCreateViewHolder, que quiere decir que cuando inicialicemos nuestro adaptador, aquí le vamos a crear este holder que nos hemos creado aquí. Vamos a instanciarlo y aquí le vamos a pasar la vista sobre la que al final vamos a querer actuar. Después, esta función del getItemCount nos va a devolver siempre el tamaño de la lista. Y el onBindViewHolder, aquí es donde, como aquí tenemos la posición exacta de cuando tenemos la lista y tenemos la referencia a nuestro holder, aquí le vamos a decir qué es lo que tiene que pintar de cada dato y demás. A mí lo que me gusta hacer es crearme una función dentro del holder que va a recibir pues el tipo de dato que queramos pintar en este momento y en base aquí controlarlo, ¿vale? Entonces, como vamos a ir por partes primero. Aquí lo que vamos a necesitar es una lista, ¿vale? Pero una lista de algo. Como necesitamos un personaje, lo que nos vamos a crear es una clase que sea personaje con los atributos que podemos tener, pues ya sea, no sé, el nombre, la imagen, todos los elementos que hemos puesto aquí, ¿vale? Pero o sea, aquí sí que vamos a rellenar lo que es imagen, nombre, el estado, el género y la especie. Aquí simplemente lo que vamos a hacer, ahora lo veréis, es mostrar solo imagen y nombre, y cuando pulsemos vamos a ver en este elemento de aquí todos los datos. Como vamos a seguir con algo de un poquito de organización, nos vamos a crear otro paquete, ¿vale? Aunque lo veáis en rojo, ahora lo vamos quitando, que se llame data. En este paquete lo que vamos a hacer, vamos a crearnos las data class o las clases que necesitemos en nuestra aplicación en cuanto a objetos, o algunas clases que puedas necesitar como auxiliares. Entonces, como veis aquí ya tenemos data class character, ¿no? ¿Está bien escrito? Sí. Vale. Como veáis, lo que es una data class, al final necesitas un constructor y en ese constructor mínimo tienes que tener una propiedad. Vamos a hacer una imagen que en este caso va a ser un int, un entero. Normalmente suele ser un string porque lo cogemos de base de datos con una URL, y con algunas librerías pues lo que hacemos es convertir esa URL en lo que es un archivo de imagen. Pero en este caso, como las vamos a tener nosotros en local en la carpeta de drawables, lo que tenemos es una referencia con un identificador a esta carpeta. Entonces eso es un entero, ¿vale? ¿Qué más? El nombre. Esto va a ser un string. El status de si está vivo, si está muerto o si está en stand-by, como decimos, también va a ser un string. Y la especie, un string también. ¿Y qué faltaba más? A ver. El género, val gender, y también va a ser un string. Vale, como veis, esto va a ser nuestros personajes y con sus características. Vale, una vez que ya tenemos creado esto, aquí, como os he dicho, tenemos que tener una referencia a un tipo de vista. Vamos a crearnos esa vista para ir ya implementando lo que es el view holder, y después vamos a ir implementando los siguientes métodos. Para crearnos una nueva vista, pues simplemente en la carpeta de res, en layout,
botón derecho, le damos a New, Layout Resource File. Y aquí lo que vamos a poner es pues el nombre de qué es. Como es un item view, que va a ser un elemento de un ítem, a mí me gusta por contexto pues llamarle character, que es lo que al final vamos a dibujar, guión bajo, porque en estos archivos XML no puedes escribir en mayúsculas, tiene que ser en snake case. Y yo les pongo item view. Item view. Ok, vale. Como veis tenemos otra vista. Y de momento ahora veréis, vamos a dejarlo como match parent y match parent. Y ahora vemos luego las modificaciones que podemos hacer. Aquí vamos a tener un image view. Antes el grande le hemos puesto a 100, pues para que es una lista, venga, vamos a ponerle 80, más o menos yo creo que se puede ver bien. 80 y 80, y esto va a estar al principio, tanto por la derecha como por arriba. Le ponemos un identificador, va a ser image character item view. Vale, aquí y me falta una A. Image character item view, vale. No le vamos a poner de momento ni... Bueno, sí, un poco de padding al padre, sí. 16. Y hemos dicho que de momento text view, y esto sí que va a ser grab content. Vamos a ponerle aquí el tools, el src, simplemente para ver lo que nos ocupa. Vale. Aquí veis que os aparece en rojo, pero podéis hacer el import y ya os añade esto para hacerlo el tools. Y aquí estamos, vale. Entonces esto va a estar, sí que he anclado la parte de arriba, pero como que al final vamos a querer que esté centrado sobre esta imagen, pues vamos a poner que el top va a ser justo en la imagen y el botón también. Entonces con esto que conseguimos que se nos quede más o menos en el centro de lo que vaya a ocupar la imagen. Le ponemos también que va a estar justo al final y un texto de ejemplo, tools text, Ricky. Margen también, recordar 16 dps. Vale. Aquí, como veis, si le anclamos arriba y abajo, al final nos queda un poco en medio. Le vamos a dar un ID, va a ser el nombre, label name character, y le vamos a decir que es del item view. A ver. Vale, como veis ya tenemos esto que hemos creado aquí, va a ser cada celda de cada uno de nuestros elementos que al final vayamos pintando en nuestra lista. Perdonad, que si no se me va un poco la voz. Vale, ya tenemos esto. Entonces, para poder acceder a ello, y estamos utilizando View Binding, aquí lo que tenemos que pasarle, como hemos dicho, que es una vista, vamos a pasarle una variable private val, le vamos a llamar binding porque al final es como se le suele llamar generalmente por no poner todo el nombre específico, y a ver, que va a ser un character item view binding, ¿vale? Recordad que para generar el view binding simplemente tenemos que acordarnos del nombre que hemos puesto dentro del XML. Como veis se llama character item view, va a quitarlo en snake case y lo va a poner en camel case y le va a añadir la palabra binding. Entonces al recycler view, o sea al view holder, perdón, tenemos que pasarle esa variable que es binding punto y el root, que va a ser lo que es la raíz entera, vale. Como veis, aquí se me ha bajado a la segunda línea. Y al final, para mí, programar que se te vaya bajando en líneas cuando puede estar en una línea de todo seguido, hay algún truco, preference,
A ver, vale. Aquí si ponéis la palabra style, ¿vale? Tenéis el code style, lo normal te viene que el grab este es que a los 100 se te va a meter en la segunda línea. Yo normalmente lo que hago es lo pongo a 150, ¿vale? Hago la play y como veis, esta línea que estaba aquí antes, o sea, perdón, estaba por aquí, si no, me ha aumentado allí. De esta manera, directamente si haces un formateo de código, se te queda en una línea y no tienes que estar viendo a ver dónde acaba. Pero bueno, eso ya también es por gustos. Como os he dicho antes, a mí me gusta eso manejarlo desde aquí, entonces nos vamos a crear una función que se llame bindData y esto lo que va es un ítem normalmente y de tipo character, que es nuestra clase que nos hemos creado antes. Vale. Siguientes pasos. Esto necesitamos una lista y como constructor ahora se lo tendríamos que pasar por constructor. Como vemos, pues nos creamos aquí otra variable que sea privada, se llama character list, ¿vale? Para tener un poco en contexto el nombre, y esto va a ser una lista y de tipo de personajes, ¿vale? Entonces, ya una vez tenemos creada esta variable, como hemos dicho aquí en esta función, el getItemCount, que esto nos va a devolver el tamaño de la lista, pues directamente borraríamos este todo, escribiríamos la palabra reservada return y accederíamos a nuestra variable characterList.size, que es lo que nos devuelve el tamaño de la lista. Con esto valdría. Otra cosa que tiene Kotlin es que si quieres lo puedes dejar en una línea directamente, lo borras y aquí en el int haces un igual y como veis también funciona, ¿vale? En Kotlin cuando una función tenga que hacer un return, simplemente en vez de la palabra reservada return ponéis un igual y el tipo de dato que queráis devolver. Vale, ya hemos completado uno de los item count. Aquí hemos dicho que lo que vamos a hacer es como inflar la vista y decirle al holder qué es lo que tiene que inflar. Lo volvemos a quitar y llamaríamos a nuestro holder, que es este de aquí, y como veis le tenemos que pasar un view binding character. Entonces yo esta manera lo que hago es inflarlo. ¿Qué nos pide? Un layout inflator, un view group y si se tiene que atachar al padre. Aquí no tenemos acceso al layout inflator, eso solo lo tendríamos desde fragment y activity. Si te crearas, por ejemplo, este adaptador dentro de lo que es nuestra clase main o nuestro fragment, podríamos incluirlo. Como lo necesitamos por variable, pues dentro de este constructor private val layout inflator y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces ahora al invocar esta clase le tendremos que pasar un layout inflator y una lista. Entonces ya podemos utilizarlo aquí y aquí ya tenemos la referencia a nuestro parent, que va a ser el view group general, y aquí siempre false. Como veis se queja, ¿por qué? Porque no le hemos puesto la palabra return. A ver, perdón. Vale, con eso no. Y como os he dicho que si simplemente queréis devolver las cosas en una única línea, pues podemos hacer así. Pum. Y con este igual en Kotlin ya nos vale. Entonces esto también ya es lo que os digo, en función de gustos, como os guste, quede más bonito y demás. Estoy acostumbrado a hacerlo así y bueno, para mí me parece más legible. Sí que es verdad que si a lo mejor ya son varias líneas, entonces ya sí que le suelo poner alguna llave, pero a la hora de inicio simplemente yo lo hago así. Pero ya os digo, cada uno luego ya es libre, pues a la manera, o también en proyecto, empresa que estéis, pues adaptaros a la guía de estilos de código de programación que tengáis vosotros mismos. Ya solo nos faltaría implementar
el onBind view holder, que es donde vamos a ir enviándole a nuestro holder qué elementos de la lista tenemos que pintar. Lo borramos y como este holder hace referencia aquí, veis que nos hemos creado una función de bind data, que es lo que vamos a invocar. Como le vamos a pasar un personaje, character, ahora le vamos a pasar de justo esta lista que tenemos aquí, como es de character, en la posición exacta de cómo va a ser. ¿Qué hacemos? Llamamos holder. Como veis, ya tenemos esta función de bind data. ¿Y dónde tenemos estos personajes? Pues bueno, como aquí tenemos la lista, la invocamos y para acceder a la posición o para enviarle a cualquier posición, abrimos estas llaves y aquí tenemos la posición exacta, que es el número entero. Position, y cada vez que esté pasando por aquí, cada vuelta de la lista le va a ir generando un nuevo personaje y desde aquí le vamos a pintar, ¿vale? Como vimos el otro día, como aquí vamos a utilizar mucho el binding, pues directamente with binding, y aquí, perdón, a ver, character, y aquí vamos a acceder a estas dos. De momento, como solo van a ser dos, pues para la imagen y el texto. Perdón, que se me ha ido el nombre. Image character, vale. Entonces accedemos al image character view y haríamos un set image drawable, puede ser, a ver, set, no, image resource, perdón, porque como lo vamos a coger de los recursos, item.image, y en el texto sería label.text igual al item.name. Vale. Esto ya lo tenemos. Para crearnos este adaptador, lo que vamos a hacer es preview. Vamos a hacer un late init porque como le tenemos que pasar un layout inflater, hasta que no esté inflada esta vista no lo vamos a tener que poder pasar, porque si no puede romperse la aplicación, porque antes de instanciar la vista no le puedes pasar algo a lo que no tengas acceso. Entonces nos creamos la variable character adapter y aquí, una vez que ya tenemos inicializada la vista, lo que hacemos es character adapter igual a su constructor y aquí le pasamos un layout inflater y, como veis, una lista. Claro, al principio lo normal es que no tengas ninguna lista porque tengas que hacer a lo mejor una conexión a base de datos de llamar o tengas que cargar una lista primero. Como por defecto siempre la lista va a estar vacía, pues en vez de pasárselo por constructor, lo que vamos a hacer con los opcionales de Kotlin, si ponemos aquí igual a list_of, ya por defecto va a coger que si no le pasas nada es una lista vacía. Entonces, como veis, y volvemos aquí, ya directamente con esto nos valdría. Character, vale. Main activity, vale, esto está. ¿Qué nos faltaría más? Bueno, pues ahora nos tenemos que crear la lista y lo que vamos a hacer también es introducir las imágenes que vamos a ponerle. Una de las maneras más sencillas es, por ejemplo, como veis aquí, he descargado estas tres imágenes de ejemplo. Lo que podemos hacer directamente es arrastrar con el ratón en la carpeta de drawables. Esto ahí, perdón. Y ya las tendríamos aquí, ¿vale? Como esto es una prueba, al final no vamos a tener diferentes dimensiones, ¿vale? Para que lo sepáis, pero con los drawables también tendríamos que tener las diferentes densidades. Ya una vez tenemos las imágenes, nos vamos a crear una función aquí que sea privada y la vamos a llamar generateList para que esto nos va a devolver una lista de
personajes, ¿no? Character le he llamado. Sí, a ver. Vale. ¿Y esto por qué se queja? Char. Vale, no sé, estaría algo mal escrito. Entonces, aquí vamos a hacer el return de un list of. Y dentro de esta lista, pues nos vamos a crear un personaje. Para acceder a estos archivos, accedemos a la R de resource de Android, punto drawable, como veis aquí la carpeta, y ya seleccionamos. Así que mira, el primero vamos a poner a Rick, coma, el nombre va a ser Rick Key, ¿vale? Status alive, pues ahora modificaré algunos para que se vea algo diferente. La especie humano y el género masculino. Vale, esto ya tendríamos nuestro primer carácter. Vamos a generar, acordaos que con el control D en la siguiente línea os copia todo. Entonces a este le cambiamos de imagen, vamos a llamarle Morty. Vamos a ponerle muerto, pues por ir cambiando un poco, humano, vale. Y aquí a la madre, mom, alive, esto va a ser female. Y vale, entonces Rick Morty, esta está. Aunque sea duplicado es simplemente para que veáis el ejemplo de cómo generar una lista. Mom, control C, vale. Y esto es lo único que cambia. Aquí. A ver, vale, ya lo tenemos. Con esta función ya tendríamos nuestra lista generada, que estos son los personajes que vamos a cargar. ¿Cómo inicializaríamos nuestro Recycler View? Bueno, tendremos que acceder con Binding para acceder aquí a nuestro Recycler View. Entonces, Binding punto. Como veis, aquí tenemos todos los widgets que podemos tener, Character, Recycler View, y como vamos a hacer funciones sobre ese mismo objeto, como vimos el otro día con las funciones de extensión y hemos utilizado antes, yo aquí suelo utilizar el run para decirle que el Recycler View corra con esto. ¿Cómo se tiene que inicializar? Bueno, lo primero le tenemos que pasar un Layout Manager, que esto va a ser igual. De momento lo vamos a hacer linear, o sea, normal. Linear Layout Manager. Y esto, por constructor, le tenemos que pasar un contexto. ¿Vale? Si lo queremos simplemente en vertical, con esto de aquí nos valdría para el manager. Después, como hemos tenido que crear un adaptador, entonces una propiedad de adapter igual a nuestra variable de adapter, que como vemos aquí se la estamos asignando después de inicializarla, porque como es late init, si esto lo hacemos antes de inicializar el adapter nos va a decir que no podemos porque no lo inicializa. Y otra propiedad que suelo poner yo es el set hasFit true size a true, que es para que como que te ajuste el tamaño directamente de las pantallas y los ítem view y no tengas que hacer nada, por así decirlo. ¿Cómo pasaríamos esta lista a nuestro Recycler View? Porque recordar que lo hemos inicializado con una lista vacía. A ver, esto, uy, se me ha ido una llave. Vale, está bien. Aquí no le estamos diciendo nada de que simplemente por constructor, pero al final si lo inicializamos con una lista vacía, luego no tenemos manera de setear la lista. Sí que nos tenemos que crear una función de setList, que vamos a recibir una lista también del mismo tipo, recordar, y yo le suelo llamar current list character.
y lo que vamos a hacer aquí es esta lista igualarla a esta. Así que character list igual a current list. ¿Qué error tenemos aquí? Esto lo hemos creado como val. Si queremos setearlo, lo cambiamos por var y listo. Ahora, para decirle a nuestro recycler, oye, ha habido una actualización de datos, necesito notificarte, pues tenemos una función dentro del recycler view que es el notify dataset change, y esto se le llama una vez que hemos igualado la lista y como vemos hemos hecho un cambio de datos. Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer aquí es llamar a character adapter punto la nueva función que nos hemos creado, y como esta función nos va a devolver una lista, se la podemos pasar directamente por parámetro generate list. Con esto ya tendríamos una lista, ¿vale? Vemos, creo que no se me olvida nada, así que vamos a ejecutar a ver qué pasa. A ver lo que... Vale, yo no sé dónde se me va... Sí, se ha abierto ahí, pero el emulador, como es de costumbre, se me acaba yendo a otra pantalla. Ay, perdonad. Que es que se me baja esto de la silla y al final me duele un poco la espalda. Ahora vamos a ver un problema que, como le hemos puesto que ocupe todo a cada elemento, lo que nos va a aparecer es que cada elemento va a ocupar toda la pantalla y no van a aparecer en lista en diferentes celdas, pero eso tiene fácil solución. Bueno, si carga esto, porque no sé por qué hoy va tan despacio, que no sé si le llega a dar, pero está ejecutando tags. Vale, aquí vale, ahí estoy en el chat. Aindriat, gracias por seguirnos, perdona que la acabo de ver, es que no me ha saltado la notificación y te acabo de ver, muchas gracias. Nada, decirte que estamos explicando hoy un poco lo básico de cómo montar una lista, un recycler view, y con parte de Android y Kotlin. Y esto yo creo que se ha quedado. Vamos a cancelar. Vale, sí, el build config. A ver, vamos a volver a ejecutar. Porque de hecho, es que he actualizado Android Studio a la nueva versión y no sé. Vale, ya parece que sí. Supuestamente ya estaba estable, por eso actualicé. Porque además, o sea, en mi ordenador tengo esta versión y tengo luego la del Canary para el tema del Jetpack Compose. Mirad, como veis, te está ocupando todo, ¿vale? Esto es nuestra listado de personajes. Solo tiene 3, tiene 6. A ver, vale. Pues esto, mira, han debido modificar porque antes, si tú tenías esto como match parent, te ocupaba todo el elemento entero. Vale. Así que creo que han tenido que hacer el cambio por eso. Aquí el wrap, este padding se va, no. Ahí, vale. Ahora, como veis, tenemos la lista aquí. Lo que vamos a hacer es conectar un clic que cuando pulsemos sobre alguno de estos elementos, cojamos pues estos datos y los vamos a pintar en este contenedor que tenemos aquí. Como vamos a jugar también con la visibilidad, hay un truco para los layouts que es el animate layout change, lo ponemos a true, entonces nos va a dar una sensación de que se está animando. Cuando haga una visibilidad, por ejemplo, para ponerse en visible o en gone, va a hacer como un efecto de hacer así, ¿vale? Aquí, ¿cómo vamos a comunicar? Y aquí ya vamos a explicar las funciones lambda. ¿Cómo vamos a comunicar que hagamos un clic dentro de nuestro recycler view para comunicarnos con
con la vista o desde donde queramos instanciar ese elemento. Pues con las funciones lambda, que es un tipo de dato, a ver, esto se descuajaringa, que si pasamos una función lambda como último parámetro, no hace falta por el constructor y ahora veremos qué son las llaves. Vamos a ver qué es una función lambda. De momento la creamos y en esta función le vamos a llamar un click item porque al final se va a ejecutar cuando hagamos clic sobre cualquier elemento de nuestra lista. A ver, on click item. ¿Cómo se llama una función lambda? Dos puntos. Esto es que es el tipo, le ponemos un paréntesis y un unit, porque no vamos a devolver nada. Aquí, en este elemento, tenemos que enviarle el tipo de dato que queramos comunicar entre pues, dos funciones, dos clases o cómo vayamos a invocarlo. En este caso, como queremos dibujar todo el personaje, vamos a emitir un character. Aquí lo tenemos. ¿Cómo funciona? Y vamos, simplemente una función lambda solo tiene una única funcionalidad para acceder a ella, que es el invoke. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando queramos que haga algo, invocamos esa función. Aquí, ¿cuándo vamos a querer? Cuando pulsemos clic sobre cualquier ítem o elemento de nuestra lista. Con el view binding, para acceder a lo que es la raíz entera, accedemos al root, punto, y va a ser el onClick, set onClick listener, y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues esta variable, que la borro, onClick item, punto, invoke, y aquí lo que tenemos que enviar es nuestro carácter. Como esto va por posición, justo en ese elemento, lo que vamos a emitir en el siguiente lado es el ítem entero, ¿vale? Si queréis os lo separo aquí. Aquí simplemente en estas dos líneas estamos dibujando la imagen y el texto, y en esta otra estamos realizando nuestra acción. Ahora, ¿qué pasa? Que como veis aquí nos aparece a la hora de que no le estamos pasando ningún valor como parámetro. Esto no... Simplemente invocando a las llaves, esto es como se pasaría una función. Es decir, que cuando hagamos un clic, esto se va a invocar y va a decir, oye, alguien ha pulsado, toma, te voy a dar este elemento o este tipo de dato o lo que quieras, haz con ello lo que quieras. Entonces, aquí, entre estas dos llaves, es donde vamos a actuar cuando se haga clic sobre ese personaje. ¿Qué queremos hacer aquí? Como nos hemos creado aquí una especie de detalle, pues esto lo pondremos a visible y setearemos estos datos con los del personaje. Así que nos creamos otra función, private fun, y vamos a llamarle showDetail character. ¿Qué vamos a recibir aquí? Pues justo este elemento del personaje, character de tipo character. Vale. Cerramos la función y para invocarla aquí, como veis, se devuelve una instancia del objeto. Entonces, como también vimos con las funcionalidades de el let y el also de Kotlin, tenemos un it, con lo cual podemos, si queréis, ponerle un nombre para it, decir, no sé qué es, pues en las funciones lambda, character, simplemente poniéndole esto, aquí ya vamos a hacer referencia a esta variable que tenemos. Entonces llamamos a esa función showDetailCharacter y le pasamos nuestro personaje. Entonces cuando hagamos clic, dentro del adaptador va a pasar por esta funcionalidad. Como tenemos aquí el elemento sobre el que hemos invocado y hecho el onClick, ya vamos a hacer el show y vamos a pintar esos datos. Como vamos a utilizar mucho el binding, pues hacemos lo mismo. Para evitar poner esa palabra, hacemos with binding
Y ahora aquí pintamos los datos. A ver, image character, perdón, set image resource, hemos dicho, y character.image. El nombre me parece que era, sí. Voy a ir cogiendo los IDs de aquí directamente, como al final esto es solo texto, lo que este va a ser el nombre, el estado, text igual a, y aquí simplemente es al final, pues si es el label de status, pues accedemos a nuestro ítem y buscamos status. El siguiente es género y especie, vale. Label punto text igual a character punto gender. Y el último era la especie, ¿no? Sí, a ver, por no repetir y sobreescribir otro, character punto especie. Vale, una vez como ya tenemos esto seteado, ¿qué pasa? Que esto lo teníamos en todo el contenedor de este detalle, ¿os acordáis? Lo hemos puesto en Gone. Entonces simplemente lo tenemos que poner en visible. Dentro del binding, punto visibility igual a view punto visible. Vale. Y ahora lo vamos a probar. A ver, creo que no me falta nada. En el adaptador, como veis, la última función. Aquí además veis un ejemplo un poco de todo, y es la primera. Es un parámetro normal, se lo tenemos que pasar sí o sí, ¿vale? Pues para funcionar. Este segundo le estamos pasando un parámetro opcional, que quiere decir que como al principio va a ser siempre vacío, pues no hace falta pasarle nada. Y en el último, al pasarle una función lambda, las funciones lambda en Kotlin sí es como último parámetro, directamente no hace falta en el constructor y puedes abrir las llaves. A ver, vamos a ejecutar. A ver, ahora tardará menos porque, vale, ya lo tenemos. Aquí está, como veis, vamos a pulsar sobre la madre y, como veis aquí, nos ha aparecido ya. Y mirad, qué curioso que ha pasado, que es lo que decía antes. Como hemos puesto match parent y hay otro elemento, ¿veis? Nos está ocupando cada elemento todo. Ay, el emulador, que no me pilla bien el ratón, se ha quedado pillado. Para arreglar eso, aquí en el ítem le vamos a poner grab content, que quiere decir que solo nos va a ocupar, como veis, esta línea azul de aquí ya solo nos va a ocupar cada elemento. Vale. Y ejecutamos de nuevo. Y a ver si el ratón... Es que si no, la siguiente voy a conectar el teléfono directamente para que veáis mejor las interacciones. Vale, pulsamos en Ricky, ¿veis? El detalle. Que pulsamos en la madre, como estamos invocando los datos, pues se nos va cambiando, ¿veis? Y como habéis visto, para lo de que os he dicho el truco del Animate Layout Change, ahora fijaos que ahora mismo no hay nada en el detalle y simplemente con hacer un clic la lista va a hacer así, pum, se va a bajar y lo otro va a aparecer como si tuviera una animación, mirad, ¿veis? Y pues al final le damos un toque algo más dinámico a nuestras aplicaciones. Vale, os he dicho que se puede, dentro del adaptador, aquí, tenemos aquí un linear layout que es en vertical. También, linear layout manager punto horizontal, coma y false. Esto del reverse es para que se pueda dar la vuelta y si se lo ponemos de manera como veis aquí, horizontal, ahora lo vais a ver, la lista en vez de ir de arriba a abajo nos va a ir de izquierda a derecha. ¿Veis?
¿Qué pasa? Que al ir de izquierda a derecha hemos cambiado simplemente el grab content de abajo, porque nuestra lista al principio iba a ser de arriba a abajo. Como de izquierda a derecha seguimos teniendo el match parent, pues veis, te ocupa todo. Parece que simplemente solo hay un único personaje, pero realmente es por el tamaño. ¿Cómo modificamos esto? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos grab content y veis, ahora simplemente nos va a ocupar esto. Volvemos a ejecutar y ahora veis que nos va a aparecer la lista así en horizontal, pero los elementos, como veis, más cerca, y el on click sigue funcionando igual. Esto no nos afecta, ¿vale? Pulsemos quien pulsemos, esto sigue igual. ¿Qué otras diferencias podemos poner? En vez de un grid, un layout manager, podemos ponerle un grid layout manager, y sin embargo con esto le tenemos que pasar nuestro context y un span count de en cuántas celdas queremos que se nos muestre. Le ponemos un 2 y ahora veremos aquí que, ¿veis? Le hemos puesto un 2 y nos lo muestra de 2 en 2, y como veis los clics, esto no afecta nada. Esto simplemente el layout manager es a modo de cómo queréis que se visualice. De igual manera aquí le puedes poner un 3 y da igual, y de hecho las celdas se van a ajustar al tamaño que queramos que se muestren los elementos. ¿Veis? Aquí tenemos 3. ¿Y qué pasa aquí? Que como son 3 y la pantalla, eso, el texto no nos cabe de aquí. Entonces también tener cuidado con eso a la hora de programar cómo van a ser vuestros diseños y del tamaño de la pantalla, porque aquí a lo mejor pues tendríamos que ponerle el nombre debajo en vez de en el lateral para que se nos viera bien. Vale. Adaptadores. Vale. Otras cosas que podemos hacer con el Recycler View. Pues nos vamos a crear otro item view y otro holder para que veáis que dentro de una misma lista podemos tener diferentes diseños. Entonces nos creamos otro layout y este era character, pues vamos a llamarle character different por different item view. Vale, y aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a copiar esto y así ahorramos un poco de tiempo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos añadir otro dato más, preguntándole que si... Ahora veremos cómo se va a comportar y a modificar, pero mira, le vamos a poner la imagen que sea más grande directamente, 180, vale, 180, y el nombre sí que va a ir debajo. Entonces esto sería un start to start y esto sería un top to bottom. Vale, como veis el nombre se nos ha bajado abajo, pero para centrarlo va a empezar a la izquierda de esto y va a acabar donde la imagen, ¿vale? Entonces ya lo tenemos en el centro y este margen tendría que ser de arriba, de 16 dp, y a este vamos a ponerle un color negro y algo más de tamaño, simplemente para que veáis la diferencia. Vale, como veis aquí tendríamos otro formato. ¿Qué vamos a hacer? Nos creamos otro holder porque ya ese no nos valdría. Imaginaos que a lo mejor tienen diferentes tipos de datos o quieres presentar los datos de otra manera en base a una condición. Pues nos vamos a crear otra clase, big
holder le vamos a llamar para simplemente diferenciarlo. La clase, vale. Podéis poner inners, pero si no ponéis que es class, os salta un error. Entonces, ahora por constructor tenemos que hacer lo mismo. Es sencillo, ¿vale? Aquí, en vez de hacerle referencia al character item view, le vamos a hacer referencia al character different, porque es otro layout, pues para poder tener acceso a sus variables. Y aquí le tenemos el character. Esto lo volvemos a extender de recyclerView.viewHolder y es exactamente lo mismo que arriba. De hecho, incluso podemos hasta copiar esta función, porque como estamos pintando los mismos datos pero de diferente manera, vale, y ya está. Ahora tenemos dos aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay otra funcionalidad, que esta nunca estás obligado a sobreescribirla, pero en este caso sí que lo necesitamos para hacer la diferenciación sobre algún tipo de dato, para poder decir, oye, quiero que me pintes esta celda o esta de aquí. Nos podemos crear dos variables que van a ser small. Tenemos que darle un valor de entero, ¿vale? Y la otra variable va a ser big, simplemente por diferenciar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En vez de llamar al super y hacer un return, ¿vale? Ponemos una condición if accedemos a nuestra lista, y como aquí veis que tenemos la position, aquí ya tenemos el nombre. Entonces vamos a poner que si el género es femenino, vamos a devolver big, y si no, small. Ahí está, vale. De hecho, lo que quiero ver, ¿dónde está esto? Vale, que lo he escrito en grande, o sea, perdón, en mayúscula, ¿vale? Para comparar string, character adapter, vale, perfecto. Ya tenemos esto. Entonces, como veis aquí en el onCreateViewHolder, este viewType es lo que nos está devolviendo de aquí. Aquí antes no lo estábamos utilizando. Como ahora sí que queremos pintar diferentes celdas, pues vamos a evaluar que cuando el viewType sea igual a big, vamos a devolver este big de aquí. Cuando sea small, vamos a devolver este de aquí. A ver, que me voy, vale. Aquí ya esto vamos a hacerlo un poco con llaves. Hacemos un when viewType. Aquí hemos dicho small y devolveríamos este. Y si no, con el else, bueno, aquí podemos hacer el return que nos va a obligar, y aquí le añadimos la flecha y crearíamos ese holder, big holder, aquí, character diferente, y le pasamos exactamente lo mismo. ¿Y qué nos está diciendo? Y vale, el problema de aquí es que tendríamos que crear una clase holder normal que fuera abstracta para devolver el tipo que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer aquí? Va a ser holder, perdón, abstract class holder. Esto va a recibir algo
que extienda de view binding, ¿vale? Accedemos a una característica general y esto lo extendemos de nuestro recyclerview.viewholder binding.root. A este le llamamos small aquí binding root, y aquí lo que vamos a hacer es, en vez de extender de recyclerview.viewholder, extendemos de nuestro holder directamente. Y holder, vale. A ver, y ahora este, ¿por qué se queja? Ah, porque claro, el holder, esto es una instance class, le hemos cambiado el nombre, vale. Ya está. Binding.root, y esto por qué. Private val a. Vale, aquí directamente solo es el binding, ¿vale? Porque ya aquí estamos accediendo a la raíz. A ver, esto creo que está. Y para acceder a esto, pues, ¿dónde está? Aquí, perdón. Nos tenemos que crear una función abstracta para poder acceder a ello, que se va a llamar igual bind data, que va a recibir un item character, y lo que no sé es por qué no se está cogiendo. Un momento, a ver. Ah, vale, sí, claro. Le falta el override, ¿no? No. A ver, abstract fun. ¿Es por el nombre? No, a ver. Un momento, que implement member. Ah, vale, sí. Me faltaba esta D. Entonces ahora ya sí que hacemos el override. Fijaos los detalles, que al final por no escribir una letra bien, pues se nos va. Override fun, vale. Y creo que con esto nos debería de valer. Vamos a ejecutar. A ver, creo que está. A ver, esto a lo mejor es un poco lío, pero sí que es para una primera clase de lo que es el Recycler View nos puede valer, ¿ves? Como veis aquí, bueno, esperad, sí, voy a quitar el grid layout, voy a ponerlo normal y así lo podemos ver mejor. Lineal Layout Manager, aquí entonces solo hace falta pasarle el contexto y así lo vais a ver mejor. Vale, esto sí que es simplemente el ejemplo, pero en el siguiente directo de vistas voy a seguir con el Recycler View porque tienes bastantes más cosas, ¿vale? Como veis aquí, que nos ha detectado, tenemos los dos tipos de celda normal, el de Rick y el de Morty, y cuando ha detectado que la variable es una mujer, pues pone la foto más en grande, y como veis el click nos sigue funcionando en las dos celdas exactamente igual, ¿vale? Así que nada, de momento esto es todo por hoy. Y a ver, es un poco lío al principio, ¿vale? El tema de los adaptadores, todo lo que hemos ido haciendo, pero bueno, al final un Recycler View, cuando empecéis a hacer práctica con ellos, vais a ver que prácticamente todas las aplicaciones vais a tener 2, 3, 4, 5, 6 o casi uno por pantalla, y os vais a ir acostumbrando, ¿vale? Un último repaso simplemente es en nuestra vista crearnos el widget de Recycler View. Bueno, os voy a decir también un truco. Si queréis ver aquí cómo quedaría vuestro ítem, tenéis el Tools List Item
y como veis aquí ya os muestra cómo quedaría. De hecho, vamos a cambiar, mira, esto un momento, y el src del tools va a ser, ¿cómo se llama? La imagen de la madre, por ejemplo. Y aquí en el main, ¿veis? Así es como os quedaría por si antes de eso queréis ver el diseño, ¿vale? Entonces creamos nuestro Recycler View. Después tenemos que crear el adaptador, sobreescribir estas tres funciones, de básico normal si solo queremos una lista, pasarle nuestra lista, crearnos la función para actualizarla y después los holders que van a ser los que realmente pinten los datos de la lista. Después en nuestro activity fragment tenemos que inicializarlo creando el layout manager, tenemos que pasarle nuestra variable de nuestro adaptador y yo siempre recomiendo poner esto para ajustar el tamaño. Y ya con eso, pues directamente cuando tengamos datos, como veis aquí, le podemos pasar nuestra lista y pues ya estaría. Así que nada, ya lo dejamos hoy por aquí. Que tengáis buen fin de semana. El lunes toca iOS, el martes Flutter y el miércoles vuelvo a estar yo y el jueves creo que vamos a hacer algo el jueves. Pero vamos, sobre todo si esta semana sí que estar bastante atentos a nuestras redes sociales, sobre todo Instagram y Telegram, Flipcoders, ya sabéis, que por ahí vamos a ir dando algunas noticias, ¿vale? Así que nada más por mi parte, gracias por estar ahí y aguantar esto y vuestro apoyo y nada, disfrutar del fin de semana, ¿vale? Adiós.